Tengan muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, la hora que estén viendo el video. Pues el día de hoy vamos a continuar con lo que son propiedades complementarias de los triángulos, ¿no? De la materia Mate 96, geometría plana, de los cursos propedéuticos. Bueno, también vamos a demostrar, ¿no? Estas propiedades complementarias que nos van a servir para la resolución de ejercicios. Pues comencemos. Alistemos el material y empezamos con la propiedad número uno, que nos dice: el ángulo formado por dos bisectrices interiores es igual a un ángulo recto más la mitad del tercer ángulo. Bien, estamos hablando primeramente de este triángulo, ¿no? De triángulo ABC. Bueno, un triángulo cualquiera. Eh, digamos que en el vértice B, del vértice A y en el vértice B, trazamos bisectrices, ¿no? Es decir, que el ángulo A mayúscula, pues lo partimos, ¿no? En dos, que va a ser el ángulo alfa y alfa, que van a tener el mismo valor. Lo mismo, ¿no? En, del ángulo B, pues trazamos esta bisectriz, la bisectriz BP, y vamos a dividir el ángulo B en dos ángulos, ¿no? Que va a ser el ángulo beta y el otro ángulo beta. Esas bisectrices se intersectan, ¿no? Se intersectan y al intersectarse pues van a formar un ángulo que le vamos a llamar tita, ¿no? El ángulo tita. Entonces lo que nos dice pues que ese ángulo formado tita, ¿no? Por estas dos bisectrices interiores es igual a un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 más el tercer ángulo que sería este gamma medios, ¿no? Más la mitad del tercer ángulo, gamma medios. Acá está. Entonces, esto nos indica esta propiedad número uno, ¿no? Que este ángulo tita es 90 grados, que es un ángulo recto, más gamma medios, más el ángulo que no entró, ¿no? O sea, el tercer ángulo, medios. Demostración. A ver, en el triángulo APB, APB, este triángulo sería el triángulo APB, ¿no? Entonces, en este triángulo APB, pues podemos ver, ¿no? Que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores de dicho triángulo es igual a 180 grados, ¿no? O sea, sería alfa más tita más beta igual a 180 grados. Eso está acá. Alfa más beta más tita igual a 180 grados, ¿no? Y pues de acá vamos a despejar alfa más beta. A tita lo mandaríamos al segundo miembro a restar. Tendríamos que alfa más beta es igual a 180 menos tita. A esta podemos llamarle ecuación número uno. Ahora, en el triángulo ABC, es decir, en el triángulo ABC, en el triángulo grande, pues en el triángulo grande de igual manera, ¿no? Podemos ver que la suma de los ángulos interiores de ese triángulo es igual a 180 grados. Este ángulo, pues el ángulo A sería 2 alfa, ¿no? Sería alfa más alfa. Este ángulo de acá, o sea, el ángulo B sería 2 beta, sería beta más beta. Y el tercer ángulo sería simplemente gamma. Entonces vamos a tener que 2 alfa más 2 beta más gamma es igual a 180 grados. Y pues de acá podemos factorizar 2, ¿no? De esta ecuación. Si factorizamos 2 me va a quedar 2 paréntesis alfa más beta más gamma igual a 180 grados. Y podemos llamarla a esta ecuación número 2, ¿no? Como podemos ver acá. Bien, luego reemplazamos la ecuación 1 en la ecuación 2, ¿no? Porque en la ecuación 1 tenemos despejado alfa más beta y en la ecuación 2 también aparece alfa más beta. Entonces, en lugar de alfa más beta de la ecuación 1 que vale 180 menos tita, pues las reemplazamos acá, ¿verdad? Acá. Entonces vamos a tener que 2 por 180 menos tita más gamma es igual a 180. Luego despejamos tita, ¿no? Este 2 va a multiplicar a 180, nos va a quedar 360. 2 por menos tita nos va a quedar menos 2 tita más gamma igual a 180 grados. Luego, este menos 2 tita puede pasar al segundo miembro con más 2 tita y el 180 del primer miembro puede pasar al primero con menos 180, ¿no? Lo tenemos acá. 360 menos 180 es 180. Más gamma igual a 2 tita. Finalmente, este 2 tita, este 2 que está multiplicando a tita, podemos pasarlo a dividir.
Y como va a pasar a dividir, también se puede repartir al 180 y al gamma. Me va a quedar 180 entre 2. Y 180 entre 2 es 90. Más, aquí va a quedarme gamma sobre 2. Entonces tendríamos que tita va a ser igual a 90 grados más gamma medios. Y pues que sería, ¿no? El ángulo que forman las bisectrices, dos bisectrices interiores, ¿no? De este triángulo. Entonces quedaría demostrada, ¿no? Quedaría demostrada la propiedad número 1. Bien, vayamos con la propiedad número 2. Alistamos nuestro material y decimos propiedad número 2. El ángulo formado por dos bisectrices exteriores es igual a un ángulo recto menos la mitad del tercer ángulo, ¿no? El ángulo formado por dos bisectrices exteriores es igual a un ángulo recto menos la mitad del tercer ángulo. A ver, acá está nuestro triángulo ABC, ¿no? En el vértice A y en el vértice B vamos a trazar ángulos exteriores, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, si este es el ángulo A, su ángulo exterior va a ser su suplemento, ¿no? Que sería todo este de acá. Que en este caso sería 2 alfa, ¿no? 2 alfa. A ver, podemos marcar eso. Aquí. Es decir, todo este de acá va a ser el ángulo exterior del ángulo A. El ángulo A era este de acá. Y lo mismo acá, ¿no? Todo este va a ser el ángulo exterior, pues del ángulo B, ¿no? Del ángulo B. El ángulo B, a ver, que también podemos tal vez cambiar acá, para que se pueda visualizar mejor. Este es el ángulo B y este es el ángulo A, ¿no? Entonces, pero estos ángulos son interiores. El exterior sería pues el suplemento, ¿no? El suplemento del ángulo A, que sería este que está acá con rojo. Y lo mismo, si es el ángulo B, el suplemento sería este que está acá con rojo, ¿no? Ya, entonces a estos ángulos exteriores lo que estamos haciendo es trazar bisectriz. Estamos trazando estas bisectrices, que se llaman bisectrices exteriores, ¿no? Entonces del ángulo A, de su ángulo externo, ¿no? De su ángulo externo, estamos trazando la bisectriz, que va a partir a este ángulo exactamente en la mitad, ¿no? O sea, en dos ángulos iguales, que va a ser, esta parte va a ser alfa, esta otra parte va a ser alfa. Lo mismo acá, al ángulo beta, pues al ángulo exterior de beta, ¿no? Del vértice beta, trazamos la bisectriz, este va a ser beta, este va a ser beta. Esas bisectrices se intersectan y pues van a formar un ángulo, el que vemos acá, el ángulo tita. Ese sería, ¿no? El ángulo exterior formado por dos bisectrices exteriores, ¿no? De un triángulo. Y el tercer ángulo pues sería gamma, ¿no? El que no hemos utilizado todavía. Entonces aquí nos dice, ¿no? Que es igual a un ángulo recto. Entonces este ángulo tita va a ser igual a un ángulo recto menos la mitad del tercer ángulo, ¿no? Menos la mitad del tercer ángulo. Acá está. Entonces, tita va a ser igual a 90 menos gamma medios. A ver, vamos a demostrar la propiedad número 2. En el triángulo APB, en este triángulo APB, podemos ver, ¿no? Que la suma de los ángulos interiores de este triángulo es igual a 180 grados. O sea, va a ser alfa más beta más tita igual a 180 grados. Lo tenemos acá, ¿no? Y podemos despejar alfa más beta. Tita va a pasar con menos tita y vamos a tener que alfa más beta es igual a 180 menos tita. Y le vamos a llamar ecuación número 1. Luego, en el triángulo ABC, en este triángulo de acá, de igual manera, ¿no? Podemos observar que la suma de estos ángulos interiores es igual a 180 grados. Pero este ángulo de acá, el ángulo interior ¿a qué va a ser igual? Si sé que su ángulo exterior vale 2 alfa, porque alfa más alfa es 2 alfa, entonces el ángulo A, este ángulo A, el interior, va a ser el suplemento, ¿no? El suplemento de 2 alfa. Entonces el suplemento de 2 alfa es 180 menos 2 alfa. Está acá. 180 menos 2 alfa, ¿no? Sería este ángulo.
Y el ángulo beta, el ángulo interior beta, o sea, B, ¿no? El ángulo interior de B, del vértice B, pues va a ser el suplemento de 2 beta, ¿no? Porque este ángulo vale beta, este ángulo vale beta, entonces el suplemento va a ser 2 beta. Entonces, el ángulo B será 180 menos 2 beta, que saca 180 grados menos 2 beta, ¿no? Sería este ángulo. Más gamma, que sería el tercer ángulo interior, más gamma igual a 180, ¿no? 180 grados, como podemos ver acá. Bueno, aquí lo que queda es ordenar, pues, un 180, ¿no? Digamos, este es 180, este primero que está acá, lo podemos pasar al segundo miembro a restar, va a ser 180 menos 180 va a ser 0, ¿no? Y ya no vamos a tener aquí 180. Pero nos va a quedar uno, ¿no? El primero, porque aquí hay dos 180. Entonces, nos va a quedar uno, que está acá. También nos va a quedar más gamma. Y nos va a quedar menos 2 alfa menos 2 beta, que lo podemos pasar al segundo miembro con más 2 alfa más 2 beta. Aquí vamos a tener 2 alfa más 2 beta y podemos factorizar el 2 y nos va a quedar 2 por alfa más beta, ¿no? Y a esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 2. Luego, reemplazando 1 en 2, porque en 1 tenemos despejado alfa más beta, que es igual a 180 menos tita. Entonces reemplazamos en la ecuación 2 donde vemos alfa más beta. En lugar de alfa más beta reemplazamos 180 menos tita. Pues, al reemplazar vamos a tener lo siguiente, ¿no? 180 más gamma igual a 2 por, paréntesis, 180 menos tita. Luego, pues bueno, vamos a despejar tita, ¿no? Para eso empezamos a ver multiplicando, ¿no? 2 por 180 me da 360. 2 por menos tita me da menos 2 tita, ¿no? Luego, al menos 2 tita lo puedo pasar al primer miembro con más 2 tita. Y el 180 del primer miembro lo puedo pasar al segundo con menos 180. Va a restar a 360. Va a ser 360 menos 180, me va a quedar solamente 180. Luego, este ángulo gamma lo puedo pasar al segundo miembro a restar, va a pasar con menos gamma. Y finalmente, este 2 que está multiplicando al tita lo podemos pasar a dividir. Al dividir, va a dividir a todo el segundo miembro, ¿no? Y podemos repartir porque aquí tenemos una resta. Va a ser 180 entre 2 menos gamma entre 2. Y 180 entre 2 es 90. Menos gamma entre 2 nos quedará. Acá lo tenemos, ¿no? Entonces, tita va a ser igual a 90 grados menos gamma medios. Entonces, pues, quedaría demostrada la propiedad número 2, ¿no? Del ángulo formados por las bisectrices exteriores de este triángulo, ¿no? Por dos bisectrices exteriores de este triángulo. A ver. Muy bien. Vayamos con la siguiente propiedad. Alistamos nuestro material y decimos propiedad número 3. Propiedad número 3. La propiedad número 3 nos dice, ¿no? El ángulo formado por dos bisectrices, una interior y la otra exterior, de ángulos distintos de un mismo triángulo, es igual a la mitad del tercer ángulo, ¿no? Entonces aquí nos está hablando de una bisectriz exterior y una bisectriz interior, ¿no? Obviamente de dos ángulos diferentes. A ver, veamos acá el ángulo ABC. Entonces, en el vértice A sabemos que aquí tenemos un ángulo interior A mayúscula. Su suplemento, pues, va a ser este ángulo, el exterior, ¿verdad? El exterior. Entonces, a este ángulo exterior podemos trazarle una bisectriz. Si trazamos una bisectriz, pues va a partir, ¿no? a este ángulo exterior en dos ángulos iguales que lo vamos a llamar alfa, alfa. Y tendríamos esta recta, ¿no? Esta recta. Pues en el vértice B podemos hacer lo mismo, pero con una bisectriz interior. Es decir, este sería el ángulo interior. Entonces trazamos la bisectriz interior. Y la bisectriz interior va a dividir al ángulo B en dos ángulos iguales, que va a ser este de acá beta, este de acá beta, ¿no? Entonces esa bisectriz va a ir y se va a intersectar con la anterior bisectriz exterior que ya habíamos visto. La intersección pues nos va a dar el ángulo tita, ¿no? Y ese ángulo pues va a ser el ángulo formado, ¿no? Por una bisectriz exterior y la otra interior, ¿no? De dos ángulos diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? Pues que este ángulo tita,
Este ángulo θ va a ser igual al tercer ángulo, es decir, al ángulo que no entró, que no es ni A ni B, que va a ser este de acá, el ángulo gamma medios, ¿no? Gamma medios. Entonces, eso me dice la propiedad número 3. La vamos a demostrar. En el triángulo APB, en este triángulo de acá, alfa es igual a beta más θ. Eso podemos verlo, ¿por qué? Porque también habíamos visto, ¿no?, una propiedad de que un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los otros dos ángulos interiores no adyacentes, ¿no? En este caso, el ángulo exterior sería ese de acá, el que estoy marcando. Este sería el ángulo alfa, el ángulo exterior del triángulo APB. Y los ángulos interiores no adyacentes serían el θ y el beta, ¿no? Porque este otro ángulo de acá, el que estamos viendo acá, pues sería el adyacente, ¿no? Entonces los no adyacentes serían el θ y el beta. Entonces, utilizando esa propiedad, vamos a tener que el ángulo alfa es igual a beta más θ, ¿no? Tendríamos, entonces, bueno, luego, este beta de acá, que está en el segundo miembro, vamos a pasarlo al primero con menos beta. Entonces, vamos a tener alfa menos beta igual a θ. Y vamos a llamarle ecuación número 1. Luego decimos, en el triángulo ABC, de acá, pues podemos hacer lo mismo, ¿no? De que el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, ¿no? Por ejemplo, en el vértice A del triángulo ABC, en el vértice A tenemos un ángulo exterior, que sería todo este de acá, que sería el ángulo alfa más alfa, que sería 2 alfa. Entonces, el ángulo 2 alfa, que es acá, va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, que sería gamma y beta más beta 2 beta. Está acá. Gamma más 2 beta, ¿no? Entonces, aplicando la propiedad, ¿no? Luego, ordenando, tendríamos lo siguiente. El 2 beta que está en el segundo miembro lo pasamos al primero con menos 2 beta. Vamos a tener 2 alfa menos 2 beta. Y si factorizamos el 2, vamos a tener lo siguiente. 2 por paréntesis alfa menos beta, ¿no? Que va a ser igual a gamma. Y vamos a llamar la ecuación número 2. Luego, reemplazando 1 en 2, como aquí tenemos, en la ecuación 1 tenemos alfa menos beta, que es igual a θ, entonces reemplazamos en la ecuación 2. Entonces alfa menos beta va a ser θ, ¿no? Y tendríamos lo siguiente. 2 por θ, porque alfa menos beta, repito, es θ, es igual a gamma. Finalmente el 2 que está en el primer miembro pues va a pasar a dividir, ¿no? Porque está multiplicándole al θ. Entonces pasa al otro lado a dividir. Vamos a tener que θ es igual a gamma medios, ¿no? Gamma medios. Entonces, este ángulo θ, el formado por una bisectriz interior y otra exterior, es igual al tercer ángulo gamma dividido entre 2. Decimos entonces, queda demostrado, o queda demostrada la propiedad número 3. Bien, vayamos con la siguiente propiedad. Alistamos nuestro material. Y tenemos la propiedad número 4. ¿Qué nos dice? El ángulo formado por una altura y una bisectriz interior de un triángulo trazados desde un mismo vértice es igual a la semidiferencia de los otros dos ángulos. Muy bien, esta propiedad hay que entenderla muy bien, ¿no? Nos está hablando del ángulo formado por una altura y una bisectriz interior, ¿no? De un triángulo, ¿no? De un triángulo y trazados desde un mismo vértice. Esto hay que entenderlo muy bien. A ver, vamos a empezar con el triángulo ABC. Acá está el triángulo ABC. Y podemos tomar tal vez, ¿no?, como vértice común tal vez el vértice A, ¿no? Entonces, del vértice A vamos a trazar una altura. Recordemos que la altura es de un vértice al lado opuesto una perpendicular, ¿no? Entonces acá está, del vértice A, estoy trazando una perpendicular al segmento BC, o al lado BC. Y ese segmento pues va a ser perpendicular, ¿no? Tiene que ser perpendicular al segmento BC. Esta sería entonces la altura, ¿no?, del vértice A, ¿no? Medida desde el vértice A. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar una bisectriz, ¿no? Porque aquí también nos habla de bisectriz. La bisectriz pues, del vértice A, ¿verdad? Que sería el ángulo A. Esa bisectriz pues sabemos que va a dividir a este ángulo de acá en dos ángulos iguales, ¿no? Este de acá y este de acá. Entonces, vamos a llamarle alfa. Este ángulo
va a ser alfa, este otro ángulo va a ser alfa, ¿no? Son iguales porque se trata de una bisectriz, ¿no? Luego, ¿qué tendríamos? Bueno, el ángulo del vértice B le llamaremos beta, el ángulo del vértice C le llamaremos gamma, y aquí hay algo interesante, ¿no? Entonces, yo al verme graficado esta bisectriz, ¿no? La bisectriz AD, entonces aquí adentro tengo un triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo. Entonces aquí se va a formar un ángulo tita. Y ese ángulo tita sería, pues, el, el formado por la altura, fíjense, altura desde un mismo vértice, y la bisectriz también, ¿no? La bisectriz del mismo vértice, ¿no? El ángulo tita, el que me está hablando acá, ¿no? Me está hablando del ángulo formado por la altura y una bisectriz interior, ¿no? Medidas desde un mismo vértice. Sería este sería el ángulo que nos dicen. Y ese ángulo dice que va a ser, es igual a la semidiferencia de los otros dos ángulos. Semidiferencia, pues sería la mitad de la diferencia, ¿no? Si hemos hablado del ángulo A, entonces los otros ángulos serían beta y gamma, ¿no? Beta y gamma. Y pues si suponemos que beta es mayor que gamma, es decir, que tiene más abertura, entonces la diferencia sería beta menos gamma, y si quiero semidiferencia, beta menos gamma sobre 2, ¿no? Y acá lo tenemos. Entonces nos dice que el ángulo tita formada por la altura y la bisectriz interior, ¿no? De este mismo vértice, es igual a la semidiferencia de los otros dos ángulos. Es decir, de beta menos gamma sobre 2. Acá está, beta menos gamma sobre 2, ¿no? Esta es la semidiferencia. Bien, pues demostraremos, ¿no? Demostraremos la propiedad número 4. Entonces decimos en el triángulo AHB, en el triángulo AHB, en ese triángulo que también va a ser rectángulo, ¿no? Eso es obvio, porque si este es 90 grados, su suplemento también va a ser 90, ¿no? Entonces este triángulo de acá, el triángulo AHB, es un triángulo rectángulo. Entonces en este triángulo rectángulo, pues, ¿qué podemos ver? Podemos ver, ¿no? Que la suma de los ángulos agudos va a ser igual a 90 grados, ¿no? Porque se trata de un triángulo rectángulo. A ver, podemos ver esto de la siguiente forma. Sabemos que este ángulo vale 90 grados. Este ángulo vale 90 grados. Entonces, hay un corolario, ¿no? Que nos dice que en un triángulo rectángulo la suma de los ángulos agudos tiene que ser 90 grados, ¿no? Porque si uno vale 90, pues la suma de los otros sí o sí tiene que dar 90, ¿no? Es lo que nos dice un corolario. Ya, entonces, este otro ángulo de acá, el que estamos marcando, este ángulo, ¿a qué va a ser igual? Pues, si todo este ángulo vale, hasta la bisectriz vale alfa, y entre la altura y la bisectriz vale tita, entonces este ángulo va a ser alfa menos tita, ¿no? Va a ser alfa menos tita. Ese ángulo, ¿no? Y alfa menos tita, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente, según el corolario. El ángulo alfa menos tita más el ángulo beta tiene que ser igual a 90 grados, ¿no? Alfa menos tita más beta tiene que ser igual a 90 grados, ¿no? Repetimos porque la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, pues nos tiene que dar 90 grados, ¿no? Ya. Luego despejamos alfa. Entonces, beta va a pasar con menos beta al segundo miembro y menos tita pasa al segundo miembro con más tita. Vamos a llamarle a este despeje ecuación 1. Luego, en el triángulo AHC, ¿no? En este triángulo grande, pues de igual manera, ¿no? Porque aquí también tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, si tenemos este triángulo rectángulo AHC, entonces este ángulo de acá vale 90, ¿no? Digamos, el ángulo recto. Entonces los otros ángulos agudos pues tienen que sumar 90 grados, ¿no? Tienen que sumar 90 grados, ¿no? Entonces eso lo podemos ver acá de la siguiente forma. Este ángulo va a ser el primer ángulo, ¿no? El ángulo agudo, y este va a ser el otro ángulo agudo. Este ángulo vale gamma, no hay problema. Pero ¿cuánto va a medir este ángulo? Si esta parte hasta la bisectriz vale alfa, y entre la bisectriz y la altura vale tita, entonces todo este ángulo va a ser
tita más alfa, ¿no? Tita más alfa o alfa más tita. Alfa más tita, ¿no? Sería todo este ángulo. Entonces, el corolario, pues, nos dice, ¿no? Que la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es igual a 90, ¿no? O sea, alfa más tita más gamma es igual a 90, ¿no? Es igual a 90. Despejamos alfa y tendríamos que pasar, ¿no? Tita del primer miembro con menos tita al segundo miembro, y gamma también pasaría con menos gamma, ¿no? Y a ese despeje vamos a llamarle 2, ¿no? Ecuación 2. Luego, igualando 1 y 2, ¿no? Porque aquí en la ecuación 1 pues tenemos despejado alfa, en la ecuación 2 tenemos despejado alfa, entonces igualamos, vamos a tener 90 menos beta más tita. 90 menos beta más tita igual a 90 menos tita menos gamma. 90 menos tita menos gamma, ¿no? Ya. Bueno, pues luego podemos cancelar, ¿no? El 90 de la parte izquierda con 90 de la parte derecha, ¿no? Porque es lo mismo, entonces pasas de estar y al final nos va a dar 0. Luego también podríamos tal vez pasar, ¿no? El menos tita del segundo miembro al primer miembro, que se va a sumar al tita del primer miembro, que va a ser tita más tita, nos va a dar 2 tita. Luego el menos beta lo podemos pasar al segundo miembro con más beta, ¿no? Y nos quedaría aquí menos gamma. Finalmente, este 2 que está multiplicando a tita pasa a dividir, ¿no? Pasa a dividir al segundo miembro, que va a ser beta menos gamma. Entonces nos quedaría lo siguiente: tita es igual a beta menos gamma sobre 2, ¿no? Que sería pues acá, ¿no? Que el ángulo formado por la altura y una bisectriz interior trazadas desde un mismo vértice es igual a la semidiferencia, fíjense, de los otros dos ángulos, ¿no? Beta menos gamma sobre 2. Beta menos gamma sobre 2, ¿no? Entonces, queda demostrada la propiedad número 4. Vayamos con la propiedad número 5. Alistamos nuestro material y decimos propiedad número 5. Vamos a hablar del cuadrilátero cóncavo, ¿no? Que también algunos autores lo llaman la propiedad del boomerang. Este sería entonces nuestro cuadrilátero cóncavo, ¿no? Que se parece más o menos, ¿no? Tiene una forma, digamos, como de un boomerang. Por eso también le dicen propiedad de un boomerang. Entonces, en esta figura o en este boomerang, lo que nosotros podemos observar, pues es esto, ¿no? Es el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma, que estarían interiores, ¿no? Y aquí observamos un ángulo tita, ¿no? Un ángulo tita que está exterior a este cuadrilátero. ¿Qué nos dice la propiedad del cuadrilátero cóncavo? Que el ángulo tita, este ángulo exterior, va a ser igual a la suma de estos ángulos interiores, o sea, alfa más beta más gamma, ¿no? Eso nos dice la propiedad número 5. Demostración. Vamos a demostrar la propiedad número 5. A ver, nos graficamos nuevamente el boomerang, ¿no? O cuadrilátero cóncavo. Luego vamos a extender este segmento de acá, este segmento que estamos viendo, vamos a extenderlo. Al extenderlo, pues se nos generaría, ¿no? Aquí un triángulo pequeño, aquí otro triángulo, ¿no? Más grande. Ya. Luego, aquí nos dice que este ángulo vale alfa más beta, de este triángulo de acá, ¿no? Este ángulo. ¿Por qué vale alfa más beta? Porque si de este triángulo grande, de este triángulo, en este vértice, pues podemos extenderlo y encontramos el ángulo exterior, ¿no? El ángulo exterior de este ángulo. Y ese ángulo exterior, por la propiedad, ¿no? de que un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Entonces este ángulo de acá va a ser alfa más beta, ¿no? Que serían los ángulos interiores no adyacentes, ¿no? Entonces, por eso que este valor va a ser alfa más beta. Luego, pues aquí también nuevamente observamos, ¿no? En este triángulo pequeño, que tenemos un ángulo exterior tita y tenemos ángulo interior que va a ser alfa más beta y el otro ángulo interior que va a ser gamma. Entonces, aplicando nuevamente la propiedad que conocemos, entonces el ángulo tita
va a ser igual a alfa más beta más gamma, ¿no? Es lo que habíamos dicho, ¿no? Aplicando el teorema de un ángulo exterior de un triángulo igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, ¿no? Entonces, tita va a ser igual a alfa más beta más gamma. Alfa más beta más gamma, ¿no? Entonces, habríamos demostrado la propiedad número 5, ¿no? Y decimos, queda demostrado, ¿no? Queda demostrado. Bien, vayamos con la propiedad número 6. Alistamos nuestro material. Y hablamos de la propiedad número 6. Propiedad del cuadrilátero cualquiera. Bueno, aquí nos hemos graficado un cuadrilátero, ¿no? Un cuadrilátero que tiene ángulos interiores alfa, beta, gamma y tita, ¿no? Este sería nuestro cuadrilátero interior con sus ángulos interiores. La propiedad número 6 pues, nos dice que la suma de los ángulos interiores de este cuadrilátero es igual a 360 grados, ¿no? O sea, alfa más beta más gamma más tita es igual a 360 grados. Eso nos dice la propiedad número 6. La vamos a demostrar. Nos volvemos a graficar el cuadrilátero cualquiera. Y pues vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Este ángulo alfa y este ángulo tita, ¿no? Nos vamos a trazar una recta que va a ir desde este vértice hasta este otro vértice, ¿no? Como una diagonal, nos vamos a trazar. Y si hacemos eso, pues vamos a partir al ángulo alfa, ¿no? En dos partes. Lo mismo al ángulo tita vamos a repartirlo, o vamos a partirlo en dos partes. Me hablaba de esa, ¿no? De esta recta. Entonces, al partirlo, pues, podemos decir, ¿no? Que este ángulo, pues, que sea A minúscula. Este ángulo, otro ángulo de acá que sea beta, ¿no? De acá este ángulo que sea C minúscula y este otro que sea D minúscula, ¿no? Y pues podemos observar, ¿no? Porque inicialmente este era el ángulo alfa, ¿no? El ángulo alfa. Y como lo hemos cortado con esta recta, entonces lo hemos dividido en alfa más beta. Es por eso que el ángulo alfa de acá es igual a más b, mejor dicho, ¿no? Igual a más b, este ángulo alfa. Luego el ángulo tita, ¿no? Que inicialmente era todo este de acá, el ángulo tita, ¿no? Este ángulo tita. De igual manera, al partirlo con esta recta, pues lo hemos dividido en dos ángulos, ¿no? El ángulo C y el ángulo D. Entonces, el ángulo tita va a ser igual a C más D, ¿no? C más D. Ya. Luego, pues, en el triángulo, ¿no? En el triángulo de arriba, en este triángulo, en este de arriba, como es un triángulo, pues podemos decir, ¿no? Que la suma de los ángulos interiores de ese triángulo es igual a 180 grados. O sea, A más C más beta, A más C más beta es igual a 180 grados. Podemos llamar la ecuación 1. Y podemos hacer lo mismo para el triángulo de abajo, ¿no? Para el triángulo de abajo vamos a tener que B más D más gamma es igual a 180 grados, ¿no? B más D más gamma igual a 180 grados. Y tendríamos ahí nuestra ecuación número 2. Luego vamos a sumar 1 y 2, las ecuaciones 1 y 2, ¿no? Vamos a sumar miembro a miembro. Tendríamos lo siguiente. Vamos a tener aquí A más C más beta, A más C más beta, más B más D más gamma, B más D más gamma, ¿no? Que va a ser igual a 180 grados más 180 grados, ¿no? 180 grados más 180 grados. Ya. Luego podemos observar lo siguiente. Acá, A más B, A más B, vamos a tener acá, ¿no? Si agrupamos este A más este B, A más B es igual a alfa, y lo tendríamos acá, alfa. Luego, C más D, aquí está, estos dos, C más D, nos dice que es igual a tita. Entonces ahí está, ¿no? Acá está el tita. Y nos quedaría pues beta más gamma, ¿no? Que lo copiamos aquí, más beta más gamma. Y 180 más 180 es igual a 360 grados. Entonces tendríamos ya demostrada la propiedad del cuadrilátero cualquiera, ¿no? Que sus ángulos interiores serán alfa más beta más gamma más tita, que es igual a 360 grados, ¿no? Y decimos entonces, queda demostrado. Queda demostrado. Bien, vayamos con la siguiente propiedad. Propiedad número 7. Alistamos nuestro material. Y decimos propiedad número 7. Propiedad de la estrella. Ahí está. ¿Por qué propiedad de la estrella, no? Porque, pues, parece una estrella, ¿no? Por eso, la propiedad de una estrella.
Entonces, esa estrella, pues, ¿no? Ahí en sus picos tienen ángulos, ¿no? Que sería el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma, el ángulo lambda y el ángulo tita, ¿no? Ahí estarían esos ángulos. ¿Qué nos dice la propiedad de la estrella? Que la suma de estos ángulos, o sea, del ángulo alfa, más el ángulo beta, más el ángulo gamma, más el ángulo tita y más el ángulo lambda, o sea, la suma de todos estos ángulos tiene que darnos 180 grados. 180 grados. Vamos a demostrarlo. Demostración. De esta estrella, nos vamos a trazar esta parte, ¿ya? Esta parte, que sería este cuadrilátero cóncavo, ¿no? Este cuadrilátero cóncavo, esta parte, que está acá, ¿no? Esa parte. Este sigue siendo alfa, este es tita y este es lambda. ¿Qué nos decía la propiedad del boomerang? La propiedad del boomerang nos decía que este ángulo de acá, este ángulo exterior, es igual a la suma de estos ángulos, ¿no? De acá, de estos ángulos interiores. O sea, este ángulo de acá será alfa más tita más lambda. ¿Qué lo podemos anotar ahí, no? Todo este ángulo de acá vale alfa más tita más lambda. Ya. Luego, pues nos trazamos, ¿no? Ya también, este es otro triángulo acá, este. Nos trazamos ese triángulo. Entonces, este ángulo va a ser gamma, este ángulo va a ser beta, ¿no? Este ángulo va a ser gamma, va a ser beta, si nos trazamos ese triángulo. ¿Y cuánto valdrá este ángulo de acá? Pues, si observamos la figura, nosotros ya conocemos este ángulo. Vale alfa más tita más lambda. Pero utilizando el axioma de ángulos opuestos a un vértice, si este ángulo vale alfa más tita más lambda, pues este de acá también será alfa más tita más lambda, ¿no? Por ángulos opuestos al vértice. Entonces este ángulo vale alfa más tita más lambda, ¿no? Estamos ahí de acuerdo. Y luego, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. O sea, alfa más tita más lambda más beta más gamma es igual a 180 grados, ¿no? Y ordenando tendríamos que alfa más beta más gamma más tita más lambda es igual a 180 grados, ¿no? Entonces tendríamos demostrada la propiedad número 7, ¿no? Decimos queda demostrado. Bien, vayamos con la siguiente propiedad. Necesitamos nuestro material y decimos propiedad número 8. Propiedad de las alas de la mariposa, ¿no? Entonces, tenemos esta figura, ¿no? Esta figura, ¿ya? ¿Por qué se llama alas de una mariposa, no? Porque pues, se parece, ¿no? Como si esto fueran las alitas de la mariposa, aquí tendría que estar su cuerpito, ¿no? El cuerpito de la mariposa, entonces estas serían las alas, ¿no? Entonces, por esa razón, se llama la propiedad de las alas de la mariposa, ¿no? Que algunos lo conocen de esa forma, algunos simplemente le dicen propiedad de la mariposa, ¿no? Bien, ¿qué nos dice esta propiedad, la propiedad de las alas de la mariposa? Pues nos dice que este ángulo interior alfa más este ángulo interior beta va a ser igual a estos otros ángulos, interior tita más este ángulo interior lambda, ¿no? Eso nos dice, alfa más beta es igual a tita más lambda. Esa sería la propiedad de la mariposa. Ya, bueno, esta ya no lo vamos a demostrar, ¿no? También no es nada complicado de demostrar, simplemente hay que hallar este ángulo, igualar y es sencillo, ¿no? Sencillo. Propiedad número 9. La propiedad número 9 es la propiedad del pez, ¿no? ¿Por qué se llama propiedad del pez? A ver, esta es la figura, ¿no? Esta es la figura. Es como acá tuviéramos, ¿no? Un cuadrilátero, pues aquí con rectas extendidas, ¿no? Pero algunos pues hacen ver que esto se parece a un pez, ¿no? Un pez que está ahí nadando, ¿no? Un pez que está nadando. Entonces, por esa razón le dicen la propiedad del pez, ¿no? La propiedad del pez. Bueno, porque la figura en sí se parece, ¿no? Se parece a un pez, ¿no? Que está ahí nadando. Ya. Pero lo que nos interesa, pues, es los ángulos. Vemos que aquí existen dos ángulos interiores, ¿no? Y aquí tenemos dos ángulos exteriores, ¿no? ¿Qué nos dice la propiedad del pez? Pues que el ángulo alfa más el ángulo beta, esos ángulos exteriores, a este cuadrilátero, va a ser igual a tita más lambda, ¿no? A estos ángulos interiores, ¿no? Interiores de este cuadrilátero. Entonces, alfa más beta va a ser igual a tita más lambda.
Eso nos indica la propiedad número uno. Muy bien, eso sería todo. Pues gracias por tu atención y ahora lo que nos queda es resolver ejercicios aplicando estas propiedades, ¿no? Esas propiedades que nos van a ser de utilidad y nos van a acortar bastante el camino al momento de resolver ejercicios, ¿no? Bueno, muchas gracias nuevamente.